Cuando pensemos en ecografía, nosotros vamos a empezar a llamarlo en ultrasonografía, ¿bien? Ecografía lo vamos a dejar más para lo que sería lo médico, ¿bien? Para diagnóstico médico. Nosotros vamos a empezar a hablar de ultrasonografía. Tal vez hay algunas diapositivas que dicen ecografía, pero pensémoslo como ultrasonografía, porque lo que importa es a nosotros desde enfermería obtener datos, ¿bien? Eh, Cuando pensemos en ultrasonografía, tenemos que pensar en modo POCUS. ¿Qué quiere decir el modo POCUS? Bien. POCUS es una palabra que no tiene una traducción así propiamente. Bien. Eh, es una frase en inglés que sería Point of Care Ultrasound. Bien. Que traducido sería como punto de atención o punto de cuidado del ultrasonido. Bien. O sea, no tiene un significado así muy lógico. Pero que nosotros lo vamos a adoptar como una filosofía, ¿bien? O sea, nosotros vamos a usar el ultrasonido en modo POCUS. O sea, nosotros, que no somos especialistas en imagenología, vamos a usar la ultrasonografía para aplicar cuidados, ¿bien? Em, para aplicar nuestros cuidados en nuestro caso de enfermería, porque también los médicos que no son especialistas en imágenes van a hacer focus, los kinesiólogos que no son especialistas en imágenes también van a hacer focus. Entonces, es el uso del ultrasonido por profesionales no especializados en diagnóstico por imagen, pero que lo vamos a usar para aplicar nuestros cuidados o, en el caso de enfermería, hacer nuestra valoración. ¿Bien? ¿Por qué usar la ecografía en enfermería? ¿Bien? Tiene beneficios, ¿no? En manos de un profesional entrenado es un método seguro porque vamos a compararlo con otros métodos, por ejemplo, una radiografía o una tomografía, que ahora es lo más difundido y accesible, pero esos 12 tipos de estudio tienen radiación. En el cambio, la ultrasonografía no tiene radiación, usa sonido, ultrasonido, ¿bien? Entonces es inocuo, no tiene radiación. Es accesible porque la realidad es que ahora todas las instituciones tienen ecógrafos y en muchas instituciones, en cada unidad de servicio, hay ecógrafos, sobre todo en las áreas críticas. ¿Bien? Por ejemplo, hay muchas, tomando el caso de, se me va la imagen, de hemodiálisis, hay muchos lugares que ya adoptaron el ultrasonido para hacer esta valoración. ¿Bien? En las terapias intensivas y en las guardias generalmente hay, digo generalmente porque si bien uno dice, bueno, debería haber, no siempre hay, pero bueno, generalmente hay, es algo que no implica mucho costo, o sea, como no usa radiación, como no usa un material así de impresión, siempre y cuando hablemos de POCUS, ¿no? Porque cuando el médico de imágenes, el ecografista, hace un estudio con ecografía, termina imprimiendo las fotos, ¿no? Pero en nuestro caso no va a implicar costos, salvo el uso del transductor mismo, ¿no? Que va a tener una vida útil, pero son kilómetros, son muchos kilómetros. Así que vamos a decir que es de bajo costo. Y encima es reproducible. ¿Qué quiere decir? Que yo insono alguna estructura, después puede venir Janet, insonar y ver la misma estructura, después puede venir Lidia, hacer lo mismo, Diana, Estefanía, Daniela, Julieta, ¿no? Entonces es reproducible. Y como no implica un gasto, no un costo de materiales, se puede hacer muchas reproducciones, ¿bien? Se puede repetir muchas veces, que es lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? La idea es que cuando valoremos todos, ¿no? La misma estructura y podamos llegar al mismo objetivo. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a hablar de que el ultrasonido es el estetoscopio del siglo XXI, ¿no?
En su momento, cuando se inventó el estetoscopio, también tuvo bastantes críticas de no es práctico, hay que aprender a usarlo, etcétera, etcétera. Eh, Estaban adaptados a otro tipo de auscultación que era más directa, era apoyar el oído en el torso. Bueno, surgió el estetoscopio, fue criticado, después se les dio el uso. Ahora todo el personal médico y no médico, perdón, todo el equipo de salud sabe cómo usar un estetoscopio. Bueno, ahora estamos en la misma con el ultrasonido, ¿no? Ahora es criticado, ¿no? Eh, tiene que, tiene un tiempo en el cual requiere aprenderse la técnica del uso, pero ya hay instituciones que ya lo tienen tan naturalizado que incluso están usándolo a la par o a veces más que el estetoscopio mismo. Bien, así que ya estamos hablando del estetoscopio del siglo XXI, al ultrasonido. Ahora, no todo es color de rosa, ¿no? Sobre todo eh, recordando esa frase. Bien, tiene unas desventajas. Nosotros, si, si no tenemos una buena técnica, no siempre vamos a poder obtener las mejores imágenes o reproducir las mismas imágenes que obtuvieron otros compañeros. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos haciendo la práctica, si yo miro, si yo insono el tórax o insono una vena, tal vez cuando yo les dé el transductor a ustedes no van a poder obtenerlo tan rápido, porque yo ya tengo varias horas de entrenamiento. Ustedes no. Pero justamente eso va con el segundo punto. Cuando ustedes más tiempo entrenen, más practiquen, más lo usen el ultrasonido, más fácil les va a ser. Pero bueno, eso requiere un tiempo también. Eh, yo siempre doy el ejemplo. Cuando yo empecé a hacer funciones y a registrarlas, porque yo el curso de ecografía lo habré hecho, si no me equivoco, en el 2018 más o menos. Y, pero en el 2020 empecé a usarlos para hacer funciones. ¿Sí? Entonces, en el 2020 dije, bueno, voy a hacer una lista de todas las funciones que voy haciendo y cuándo voy teniendo éxito y cuándo no. Y las primeras funciones me costaban de una manera, o sea, yo más o menos tenía ahí una técnica, pero hasta que le agarré la mano, hasta que aprendí cómo usar bien los ejes, cómo moverme, con qué mano manejar el teclado, con qué mano hacer la función, me llevó más o menos unas 30 funciones. Y después yo cuando llegué más o menos a las 50 y tanto, yo creo que ya ahí el error de función ya había bajado considerablemente. Hace 2 semanas habré hecho una función y la verdad que me fue bastante fácil. Entonces, esto requiere muchas horas de entrenamiento. Las primeras siempre van a costar. Bien, esa es otra desventaja que tiene el ultrasonido. Siempre al principio va a costar bastante. Pero esas horas de entrenamiento van a requerir una dedicación diaria o periódica, vamos a decir, ¿no? O sea, uno tiene que dedicarle tiempo, horas para practicar y por lo tanto para hacer que nosotros como operadores desarrollemos determinada técnica. ¿Bien? Pero eso es práctica, para eso estamos. ¿Bien? Vamos a practicar bastante. Entonces, ¿qué características tiene el POCUS para enfermería? Bueno, es en un estudio con un propósito específico. Nosotros, al POCUS, a la ultrasonografía, la vamos a usar para mejorar la sobrevida de la persona, ¿no? Nuestro objetivo principal es obtener datos para poder aplicar mejor nuestro cuidado y al aplicar mejor nuestro cuidado, mejorar la sobrevida de la persona, ¿bien? O disminuir los daños, ¿bien? La valoración está focalizada en responder una pregunta clínica, o sea, nosotros nos vamos a plantear una pregunta, ¿no? O sea, vamos a detectar un problema y en relación a ese problema vamos a usar la ultrasonografía
para después poder tomar una decisión, ¿bien? Y la valoración se realiza al pie de la cama, esto es in situ, ¿no? O sea, qué mejor que poder decir, bueno, yo veo un problema acá, estando al lado de la cama, y lo puedo solucionar ahora, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el caso que yo les había planteado del joven que recibió el trauma, tal vez le podían haber detectado el neumotórax en la radiografía, pero eso implicaba un tiempo hasta que iba a imágenes, un tiempo hasta que le realizaban la radiografía, un tiempo hasta que volvía a emergencia, después un tiempo hasta que el médico decía, acá tiene un neumotórax, y después un tiempo hasta que dicen, bueno, vamos a llamar al cirujano para que coloque el drenaje pleural, ¿no? Entonces, la ecografía es ahí en el momento. Se lleva el ecógrafo, que encima son recontra trasladables, ahora hay incluso de bolsillos, se insona, se ve la imagen y se dice, acá tiene un neumotórax, hay que llamar al cirujano. Es simple, ¿bien? Es al pie de la cama, en el momento. ¿Mm? Los hallazgos son reconocibles y repetibles. O sea, si yo veo un neumotórax, después puede venir Julieta y ver el neumotórax. Después puede venir Diana y ver el neumotórax, ¿no? La técnica es fácil de aprender. La realidad es que si bien la física del ultrasonido es difícil, si bien hay muchas modalidades, hay muchos equipos que son diferentes, y eso también implica cierta dificultad, las cosas básicas son muy básicas, las vamos a ver en un momento. Son fáciles de aprender. Después, el tema es entrenamiento. ¿Bien? Y la técnica es algo rápido. Es básicamente, se pone gel en el transductor, se apoya el transductor, se realiza determinada maniobra, determinado movimiento y ya está, ¿no? Es bastante simple. Es como vieron en el video, ¿no? En el primer video que vimos hace un momento, agarraron, pusieron gel en el transductor, lo apoyó en el tórax y dijo, tiene un neumotórax y la bala está en la séptima costilla. Hay que pincharle el tórax, ¿no? Es así de simple. Es en el momento, in situ. Y alguna otra persona que habría querido comprobar eso podría haber agarrado el transductor y haber encontrado la misma imagen. ¿Sí? ¿Y qué particularidad va a tener para enfermería? ¿No? Entonces nos va a ayudar a valorar, ¿no? Y, o podría decir, pero, ¿no? Queda mejor el pero, siempre tenemos que tener un contexto, los signos sin síntomas, ¿no? Tenemos que mantener ese ser holístico, ¿bien? Porque a veces podemos llegar a la misma conclusión usando el ultrasonido y no usando el ultrasonido, ¿no? Entonces, el ultrasonido a nosotros nos va a aportar datos para, para mejorar nuestro cuidado, pero si ya tenemos datos sin usar el ultrasonido, no hace falta usar el ultrasonido. Eso es también saber usar bien el ultrasonido, ¿no? Si de repente nosotros queremos hacer una punción y podemos ver un vaso, no hace falta que usemos el ultrasonido para hacer una punción, ¿no? Simplemente la hacemos como se hace tradicionalmente, a ciegas con digitopresión, y es mucho mejor y va a tener menor riesgo de fallar, ¿bien? Porque también el ultrasonido va a tener sus desventajas, ¿sí? Eh, y se valoran parámetros que pueden medir resultados, ¿no? Por ejemplo, una vía dificultosa, ¿bien? O sea, con el ecógrafo nosotros vamos a poder hacer mediciones de algunas estructuras y en base a ello poder decir, bueno, conviene colocar determinado dispositivo o conviene colocar otro dispositivo, ¿no? Si yo quiero colocar una vía periférica y veo un vaso de determinada medida, voy a decir, bueno, a este vaso no le voy a poner un calibre grande porque es muy finito. Si de repente tengo una persona que está con hipovolemia y le puedo ver la vena cava inferior que está colapsada, digo, bueno, a esta persona le conviene
mejorarle la volemia, ¿no? Si de repente medimos una próstata, nosotros podríamos decir, bueno, el tamaño de esta próstata a mí me está hablando de que va a ser dificultoso el paso de una sonda vesical a través de la próstata. Entonces podemos decir, no voy a colocar una sonda vesical acá. ¿Se entiende, no? Entonces a nosotros nos va a permitir valorar, medir parámetros para anticiparnos a algunos resultados también. ¿Hasta ahí vamos bien? Les quemé la cabeza. Lo importante entonces de la ecografía es valorar, obtener datos. Y también tenemos que pensar en lo que es calidad y seguridad para usando esos datos. Y cuando después vamos a trabajar un poquito más, que esos datos que obtenemos podamos usarlos con algún instrumento o alguna herramienta en particular, ya sea un protocolo, un algoritmo, ¿no? Y que esté estandarizado, que no lo usemos solamente nosotros, sino que lo use el servicio o incluso la institución. ¿Bien? Porque la idea es que todo el sistema funcione bien, no que nosotros solos funcionemos bien, porque tal vez yo sé hacer punción guiada por ecografía, pero después cuando viene el turno siguiente o viene otra persona, no sabe hacerlo, entonces vamos a seguir incurriendo en el error como equipo de trabajo, ¿no? La idea es que yo pueda capacitar al resto del equipo de trabajo para que todos podamos brindar el mejor cuidado, ¿bien? Así que tenemos que pensar en eso.